Soy Paula Constantino, radico aquí en Países Bajos o Holanda, pero soy originaria de México. Y bueno, a lo largo de mi carrera he trabajado en ambos países y inicié en el sector también agrícola, trabajando con diferentes agricultores y productores de diferentes tamaños allá en México. Y hoy por hoy, aquí en Holanda, trabajo en proyectos en diferentes partes del mundo, incluido uno en Colombia. Entonces es un gusto para mí poder presentarles a una audiencia colombiana. Entonces, hoy les voy a presentar el pastoreo y la agricultura regenerativa. La agenda, bueno, el objetivo de esta sesión es brindarle unos conocimientos prácticos sobre qué es agricultura o pastoreo regenerativo y contarles un poco cuáles son las definiciones, principios, en qué prácticas consiste, cómo se diferencia de la agricultura o del pastoreo convencional, y bueno, algunos beneficios, retos para los productores y también bastante importante los casos de estudio, es decir, algunos ejemplos de estos tipos de proyectos que se han desarrollado y compartirles algunos de los resultados. Entonces, la agricultura regenerativa prácticamente hoy por hoy la han estudiado ya en diferentes proyectos y está tomando bastante auge en varias consultoras mundiales, dado que es un enfoque agrícola adaptativo que está basada en prácticas que ya han sido probadas en campo y que están basadas en la ciencia y que se centran en mejorar la salud del suelo, en mejorar los cultivos, dar mayor oportunidad a lograr una resiliencia en el rendimiento, a la vez de que genera impactos ecológicos o al medio ambiente como captura de carbono, mejor manejo del agua y de la biodiversidad. Los principios claves o las actividades claves son preservar las raíces vivas, de, si se puede, integrar ganado, minimizar el uso de insumos químicos, mantener cubiertas en el suelo y minimizar sobre todo la alteración del suelo, así como potenciar la biodiversidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario empezar a adoptar estas prácticas de la agricultura del futuro? Principalmente porque el cómo se utiliza el pastoreo actual o la agricultura actual es a la larga va degradando el suelo y también genera emisiones de cambio de gas de efecto invernadero y prácticamente no es sostenible. Aquí podemos ver en la gráfica que conforme va avanzando los años que estamos utilizando un mismo predio, nuestra productividad o la fertilidad del suelo que venimos trabajando va a ir disminuyendo si mantenemos las prácticas actuales. En cambio, el ir adaptando o adoptando estas prácticas regenerativas nos va a permitir un mejor manejo del ciclo de nutrientes a la vez de que se mejora la estructura del suelo. De esta manera se fomenta la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas, y por ecosistema no solo me refiero al medio ambiente, sino también el de la sociedad, el económico, la sostenibilidad a largo plazo. Algunos beneficios son mayor resiliencia al cambio climático, mayores rendimientos a largo plazo, reducción de costos y, bueno, estas prácticas son aplicables tanto al sector ganadero como al sector que está utilizando pues, cultivos agrícolas. Ahora, voy a primero explicar brevemente, por si hay alguien en la audiencia que está interesado en los cultivos agrícolas. Hay 4 principales tipos de prácticas en los cultivos agrícolas. En cada foto pueden ver un ejemplo de alguna de ellas. Por ejemplo, en la primera vemos los tipos de cobertura en donde se puede plantar cultivos para
lograr, por ejemplo, legumbres o pastos o otros tipos de cultivos para ayudar a la mayor captura de nitrógeno en el suelo y mejorar su fertilidad, así como también al implementar algunos tipos de cultivos de cobertura se puede, por medio de las raíces, mejorar la retención del agua en el suelo y incrementar la materia orgánica. Otro ejemplo de una práctica muy importante para disminuir el impacto en el suelo es reducir o eliminar la alteración, es decir, se mete menor maquinaria, en vez de meter un tractor que va a preparar la tierra en todo el predio que se va a cultivar, se limita a ciertas áreas que sí se necesita realmente y en otras, pues se hace menor o tal vez el tipo de maquinaria se mete algo que sea de menor impacto. Otro tipo de práctica es la rotación de cultivos, que prácticamente consiste en ir intercambiando diferentes especies para mejorar no solo la fertilidad, porque cada uno de ellos va a generar diferente ciclo de nutrientes, sino también poder permitir que las plagas o algunas enfermedades que están presentes en un cultivo se den en menor tasa. ¿Por qué? Es como si fuéramos los humanos que estamos siempre tomando antibióticos, nos acostumbramos y cada vez nos hace menos efecto, es lo mismo. Aquí vamos a tratar de darle cambios al suelo para que sean menos propensos los cultivos a estas plagas y enfermedades. Y bueno, la agroforestería, que es la última práctica, o agrofloresta, prácticamente es integrar ciertos árboles o arbustos en tierras agrícolas con el fin no solo de mejorar la diversidad, sino que hay muchos árboles que tienen diferentes propiedades en términos también de captación de nitrógeno o que van a traer ciertas especies como flora o fauna especial, o que pueden mejorar la retención de agua debido a sus raíces que son muy profundas y se extienden. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un poco el porqué de cada una de estas prácticas. Entonces, por ejemplo, si les explico que reducir o eliminar maquinaria pesada para preparar el suelo es porque entre menos intervenciones se tenga en el suelo, menor impacto tiene en los microorganismos o en el ecosistema. Recordemos que el suelo es un sistema vivo que consiste de diferentes seres vivos ahí que están realizando una actividad. Entonces, entre menor impacto, pues se ayuda a preservar esta biodiversidad y riqueza del suelo. Ahora, mantener el suelo cubierto ayuda también a que sea menos vulnerable a la lluvia, a las heladas, al calor, a la evapotranspiración, es decir, que el agua que está en el suelo presente no se evapore tan rápido y entonces también nos ayuda a tener una menor necesidad de riego. Diversificar los cultivos va un poco de la mano con lo que expliqué de manejo de pestes y plagas, pero también por el manejo de nutrientes. Por ejemplo, en México tradicionalmente los indígenas acostumbraban a plantar entre maíz y frijol y otros cultivos porque mientras uno fija nitrógeno, el otro en el siguiente periodo va a fijar otro nutriente y entonces se tiene menor necesidad de fertilizantes químicos. Ahora, el fomento del desarrollo de raíces, ya lo expliqué también, ayuda a mejor retención del agua y importante para ustedes que son del sector ganadero, el integrar animales en los cultivos agrícolas es importante si se puede o si se tiene ganado presente. ¿Por qué? Porque este ganado va a fertilizar orgánicamente los cultivos y bueno, pues disminuye la necesidad de estos fertilizantes químicos, a su vez de que el ganado se va a beneficiar, por ejemplo, de la sombra de los árboles o algunos casos, unos árboles se ponen que también dan una fuente de alimento. Brevemente, aquí lo importante es, quería demostrarles cómo se ve visualmente
un predio que está utilizando prácticas regenerativas, entonces como pueden ver hay mayor diversidad de cultivos y a su vez lo que más se busca es cómo ir tratando de que haya menor suelo en el impacto, a su vez de que se trabaja con la biodiversidad, es decir, yo voy a poner estratégicamente en el predio una estructura o un diseño, una planación de dónde voy a poner cada cultivo para que me atraiga, por ejemplo, polinizadores que va a ayudar a un mejor rendimiento de mi cultivo, o voy a poner tal vez algún árbol que da forraje para mi ganado. Entonces, prácticamente, qué actividades y cómo las voy a implementar depende mucho de las necesidades de cada productor, si es un productor que tiene un cultivo demasiado grande a escala o si es un productor que es pequeño y qué tipo de ganado está manejando, ¿no? Porque, por ejemplo, el ganado vacuno va a tener diferentes propiedades, su materia fecal que una oveja o que un pollo. Y bueno, lo importante es ir tratando de que cuando vayamos integrando las diferentes acciones, se maximice la materia orgánica natural que estamos incorporando en el suelo. Ahora, respecto a la ganadería regenerativa, es prácticamente un pastoreo planificado que busca implementar, manejar en el ganado de una manera que imite los patrones naturales para mejorar la fertilidad del suelo, la biodiversidad y las funciones del ecosistema. Ya en Colombia es importante destacar que ya hay bastantes iniciativas, no solo por parte del gobierno, pero que están tratando de ir implementando y generando conocimiento sobre estas prácticas. Las principales son un pastoreo planificado, que es prácticamente voy rotando al ganado en las diferentes pasturas y esto es para evitar de que el predio, el forraje ahí, la calidad del suelo se vea erosionado o cada vez vaya mermándose y permitir que naturalmente las especies ahí se recuperen. Otra práctica es el silvopastoreo, que es la integración de árboles con sistemas de pastura. Eh, Ayuda no solo a la sombra, sino uno puede integrar, más adelante lo voy a explicar, pero puede integrar diferentes acciones que benefician también al bienestar del ganado. Ahora, el pastoreo de múltiples especies, yo puedo, por ejemplo, como productor, no solo dedicarme al ganado vacuno, sino tal vez manejo diferentes especies y como mencioné, cada una de ellas va a generar diferentes nutrientes en su materia fecal que va a ser como abono orgánico y entonces es muy importante también integrarlas porque cada uno tal vez le interese diferente tipo de pasto o de especies y entonces cada uno cumple una función. Ahora vamos a ver algunos de los impactos que genera la ganadería regenerativa. Entonces, estas prácticas ayudan a restaurar la salud del suelo mediante la deposición de estiércol, el rebrote de plantas y la reducción de erosión. Prácticamente hay mejor retención del agua también, un aumento no solo de biodiversidad en flora y pastos, sino también en poco a poco podemos ver cómo la naturaleza va regresando ahí en términos de aves o tal vez otro animal que esté, sobre todo en Colombia, que es tan rico en diferentes tipos de fauna. Ahora, económico, aquí les estoy poniendo algunos ejemplos solo para que se den idea de cuáles son, por ejemplo, mayor productividad en peso del ganado, de un 10 a un 30%. Menores costos de insumos, porque como mencioné en algunos casos, puedes incluir árboles que son de forraje y entonces requieres menos insumos o tal vez menor labor o costo de trabajadores. Y en algunos casos
ya se están dando las oportunidades de tener un acceso a un mercado diferente que paga más, dado que esta carne, por ejemplo, como pongo aquí un ejemplo, la carne creada o producida mediante prácticas regenerativas tiene un menor impacto de huella de carbono y por lo tanto hay mercados que tal vez ya te están dando algún beneficio al momento de comprarte tu producto por tener un mejor desempeño en términos de medio ambiente y de sustentabilidad. Ahora, ventajas. Bueno, las ventajas son muchas: combatir el cambio climático, mayor producción de forraje, el animal tiene mucho mejor bienestar, sobre todo con los cambios tan bruscos que estamos teniendo de clima hoy por hoy, unas sequías más intensas. El tener prácticas regenerativas va a ayudar que nuestro predio sea más resiliente y sobre todo que los animales puedan resentir en menor grado esos cambios. Y bueno, aporte de materia orgánica en el suelo, que esto a su vez hace que se retenga un poco mayor tiempo el agua. Y bueno, tipos de sistemas silvopastoriles, hay 5 principales. Las cercas vivas, prácticamente es incorporar árboles o diferentes especies de arbustos en vez de poner una cerca de madera o de concreto o de alambre. Árboles dispersos en el potrero. Estos árboles los seleccionas dependiendo de cuál sea tu interés, pero puedes seleccionar ya sea especies que son de rápido crecimiento para rápido generar sombra, o puedes seleccionar especies que tienen alguna función en específico que a ti te interesa. Bancos de proteína, o que dan forraje para tus animales. Y en algunos casos, dependiendo de la zona donde está tu finca, también puedes generar cortinas o barreras naturales contra el viento. Y por último, hay sistemas intensivos, que estos requieren mucho mayor conocimiento de las prácticas regenerativas para integrar una mezcla de todas ellas y lograr realmente una producción mucho más escalable y también rentable. Bueno, algunos impactos económicos ambientales en general de la agricultura o la ganadería regenerativa es pues una estabilidad mayor de rendimiento. Como mencioné, hay mejor resiliencia ante el cambio climático, se aumenta la materia orgánica en el suelo y pues eso te ayuda a tener más certeza en tu producción, menores riesgos como productor. Y bueno, ayuda también a una posible reducción de costos, sobre todo los insumos químicos. Y tu suelo, en vez de estarse deteriorando como la primera gráfica que mostré, al menos se va a mantener o va a mejorar su calidad. Y bueno, en algunos casos ya se está dando el mercado premium. Y es importante, por ejemplo, acá que les pongo ejemplos de algunos casos de estudio donde ya lo han estado analizando. Y bueno, es rentable en un 60% más en cultivos agrícolas. Otro caso es de que por medio de estas prácticas se logra un aumento en la materia orgánica presente en el suelo de un 1%, y eso se traduce a que mi suelo tiene una capacidad de retención del agua mucho mejor, es decir, yo puedo retener hasta más de 30,000 litros de agua por hectárea, y cuando eso se traduce en términos de rendimiento o la necesidad de meter, a veces en algunos lugares tienen que meter irrigación o tienen que estar moviendo el ganado pues para darles acceso a fuentes de agua. Esto te puede ayudar también. En términos, la tabla de a un lado es un ejemplo prácticamente en cómo poco a poco, a lo largo de que vas implementando estas prácticas, por ejemplo, esta finca inició en el 2018 y están comparando datos del 2021
2022, y en la comparación ven cómo se va reduciendo el uso de algunos insumos químicos en términos de fertilizantes y herbicidas. Entonces, pues eso es donde se generan algunos ahorros, o al menos te permite utilizar ese capital para otro tipo de intervenciones en tu finca. Beneficios son los que ya mencioné, nada más aquí los pongo para poder resumirlos, pero prácticamente hay varios aspectos importantes ecológicos, como mejor manejo del agua, un secuestro de carbono en el suelo, y también una reducción de las emisiones que se está teniendo de carbono. La biodiversidad, no solo en términos de aves o polinizadores, pero también la biodiversidad, que es muy importante en los microorganismos e incluso en los nemátodos o las lombrices que se tiene en el suelo, lo cual va a ayudar a un suelo más fértil, más vivo. Y bueno, resiliencia a los eventos de clima más extremos, eso también es muy importante. Y por último, la mayoría de los productos producidos mediante estas prácticas van a tener una mejor calidad en términos de los nutrientes que van a contener. Y bueno, de cara al productor, a largo plazo genera mayor rentabilidad, entonces es una inversión a tu futuro, y genera bienestar en términos de que al menos va a reducir la incertidumbre de tu rendimiento y ese tipo de aspectos. Y bueno, aquí es una representación nada más visual de cómo se ve algo convencional en cultivos o modelos de producción a nivel industrial. Se tienen casi siempre la misma fauna presente, dado que pues como es una monoplantación y se está siempre usando los mismos productos o insumos químicos, pues casi siempre hay muy poquita biodiversidad. En cambio, en un modelo regenerativo se tiene mucho mayor biodiversidad, especialmente en zonas como Colombia, que son tan ricas en flora y fauna. Y eso pues eso lo que genera bastantes beneficios, no solo a ti y a tu finca, sino en general al ecosistema a tu alrededor. Retos para los productores. Bueno, como mencioné, qué tipo de prácticas y cómo implementarlas va a depender mucho de qué cultivos son los que tú tienes, cuáles son tus necesidades, pero también cuáles son las características de tu finca, no solo del suelo, sino del clima, cuáles son los retos únicos en esa región que se están enfrentando. Entonces, se requiere una combinación de diferentes tipos de conocimiento, y muchas veces no solo es cómo aplicar estas prácticas, sino también cómo saber si ese método va a tener éxito. Entonces, ese es uno de los retos que más he visto. Otro es el costo inicial elevado, sobre todo dependiendo de qué tipo de prácticas vas a ir implementando. Dificultad de acceso a redes de apoyo para sobrellevar estos obstáculos iniciales, y sobre todo que te permita ser parte de un proyecto que busca o persigue tener viabilidad a largo plazo, ¿no? Y bueno, por último, uno de los retos más principales son el proceso de producción, es decir, cuando tú estás implementando prácticas regenerativas versus la agricultura convencional, donde utilizas el tractor, por ejemplo, para preparar la tierra. En los años iniciales, la transición es un poco más laboriosa para el productor, pero con la asesoría adecuada, eso se puede sobrellevar de manera exitosa. Ahora, casos de estudio. Bueno, aquí hay uno bastante interesante en Colombia, en la Orinoquía,
y prácticamente fueron implementando ciertas prácticas de pastoreo rotacional o integración de árboles en la finca ganadera. Y bueno, como mencioné, esto generó sombra al ganado y también mejoró la retención de humedad del suelo. Impactos que se midieron es importante pues para los productores, es una reducción del 25% de los costos de alimentación y también aumentó la producción de carne durante las temporadas de sequía, lo cual es bastante importante. Y otro caso es, por ejemplo, en Brasil, agroforestería en la Amazonía. Aquí empezaron a implementar no solo los árboles y pastoreo rotativo, sino que eran pequeños agricultores con árboles solamente nativos y creando sistemas en donde no solo iba a haber producción de ganado, sino también iba a haber producción de otros productos agrícolas que permitieran pues una mayor diversificación de los ingresos de los productores de pequeña escala. Y esto también ayudó a que pues haya menor impacto en deforestación en la zona, mejoró el ganado y en algunas zonas, por ejemplo, se logró que el aumento de la cobertura de árboles fuera mayor en un 20%. También se comprobó que un 30% de la producción de leche se aumentó gracias a una mejor calidad del forraje y un mejor bienestar del animal. Además de que lo que ya mencioné, una diversificación de ingresos. Y por último, un tercer caso en Argentina, un manejo holístico en la Patagonia, en la producción de lana. Prácticamente aquí lo que se utilizó fue los mismos principios de pastoreo rotativo y bueno, se implementaron diferentes acciones en donde se identificaron qué tipo de pastos eran los que estaban presentes y cómo mejorar, qué pastos integrar para que el forraje fuera de mejor calidad y entonces también la calidad de la lana fuera mejor. Lo que se observó aquí, no solo al aumentar la biodiversidad de los pastizales, es que el suelo estaba menos erosionado y que pues el agua estaba de mejor manera retenida en el suelo, lo que permitía que hubiera un mejor rebrote de las plantas o de los pastos. Y bueno, esto se tradujo, a una mejor calidad de lana y un aumento en el peso de las ovejas de un 20%, mientras que los costos operativos a largo plazo se redujeron en un 15%. Bueno, eso es lo que yo preparé. Gracias por su atención. Ahorita vamos a escuchar si tienen alguna pregunta. Y ya si tienen alguna duda, también me pueden contactar ahí a mi correo. Y bueno, pues muchas gracias.